La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con la guerra espiritual y ahora vamos a estudiar en relación a lo indispensable. Eso ya sabemos las armas que tenemos, sabemos que Dios está con nosotros, pero es necesario una condición. La condición es que nosotros debemos de ser débiles, nosotros debemos de ser pobres, nosotros debemos de ser pobres de espíritu. La palabra es clara en relación a estos, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Hablando Cristo Jesús, Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El reino de Dios es de los pobres, no es de los ricos, ¿ok? Pobres en espíritu, pero pobres también, literalmente. ¿Ok? Hay personas que son adineradas, pero son pobres en espíritu. O sea, no están enfocados en el dinero. Tienen dinero. Hay gente adinerada, pero no tienen su confianza en el dinero. Son pobres de espíritu. O sea, aquí es necesaria la pobreza. Pobreza material para unos. O sea, si son pobres las personas materialmente, pues bueno, son pobres. Para ellos es el reino de los cielos. Pero si esa persona tiene un espíritu altanero, quiere ser rico y anda buscando, es avaricioso, para él no es. ¿Okay? El reino de los cielos es para los pobres de espíritu. Es las dos cosas. Entonces, no hay contradicción, hermanos. Una persona puede tener mucho dinero y de hecho hubo muchas personas adineradas que le sirvieron al Señor, pero el enfoque de ellos no estaba en el dinero. Ahora, Cristo dijo que le sirviéramos a Él y no al dinero. Entonces una persona que ya tiene dinero, Cristo sabe, Cristo conoce el corazón de las personas. Entonces hay personas que les dice, ¿saben qué? Mejor regala tu dinero porque tu dinero te estorba para entrar en el reino de los cielos. En Lucas 7:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Ok? Fíjense bien, ahorita yo les voy a leer cuando Cristo comenzó su ministerio, él vino a un lugar en una sinagoga y leyó la primera parte de Isaías 61. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces él viene y cumple esa profecía de Isaías 61. Entonces vamos a mirar un poquito el contexto. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Dentro de la profecía estaba el Mesías. ¿Ok? Que el Mesías era necesario que viniera un Mesías a librar o a liberar el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque es profecía, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Okay, fíjense bien, es necesario estar quebrantado de corazón. A publicar libertad a los cautivos, cautivos de Satanás que los tiene en la religión, cautivos de Satanás porque nos traían la religión, cautivos de Satanás porque éramos esclavos del pecado, ¿okay? Y a los presos apertura de la cárcel. Fíjense bien, a proclamar el año de la buena nueva de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados. El día de venganza, porque Satanás, que tenía doblegado al pueblo de Israel, vino y lo liberó espiritualmente. Vino a presentarse el Mesías, el Hijo de Dios, a Sión, a Jerusalén, y en todo Israel anduvo predicando. Ahora, esa es la alegoría, eso para la iglesia es, él vino y él mismo dijo que él era el buen pastor. ¿Ok? Entonces, el buen pastor nos conduce, hermanos, no se dejen engañar. Si ustedes no están siendo guiados por Cristo Jesús, que debería de ser su pastor, Cristo constituyó pastores aquí en este mundo. Pero el pastoreado, los verdaderos pastores de la iglesia, ¿ok? Fíjense bien lo que le dijo a Pedro. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar las ovejas? Apacentar las ovejas para la matanza. ¿Para la matanza de qué? Para cuando las personas, antes de recibir a Cristo Jesús, deben de entender de hay que morir. Hay que morir a los placeres de este mundo. No lo podemos hacer nosotros solos. Es necesaria la ayuda de Cristo. ¿Ok? Debemos de entender eso. Debemos de anhelar que Cristo sea nuestro tesoro y que Él viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, de eso se trata el trabajo del pastor. El pastor es, aquí en la tierra, el trabajo de él es, apacienta mis ovejas. Entonces, una persona va a tener tribulaciones o varias tribulaciones antes de que pueda venir Cristo y a vivir en nuestros corazones. Yo ahorita les voy a compartir en los siguientes versículos lo que el Señor le dice a Pablo. Entonces, si una persona tiene mucho dinero y una persona es altiva de corazón, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. Porque Dios al orgulloso, al altanero, al soberbio lo mira de lejos. Pero al pobre de espíritu está atento a las súplicas de él o de ella. Cristo Jesús dice en Juan 10, 7 al 21, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrara o entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, este Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, comenzando ya aquí, en esta vida, dándonos gozo, paz, paciencia, precisamente cuando somos débiles, cuando vienen los temores. Lo único que tenemos que hacer es poner la mirada en Cristo Jesús para que Él pelee las batallas de nosotros. Entonces Él solo requiere que entendamos
que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro proveedor. Él cuida de nosotros, pero es necesario ser pobre de espíritu. ¿Okay? El asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El pastor aquí en este mundo, ¿cuál es su trabajo con la palabra de Dios? Conducir a las ovejas a Cristo. Entonces el trabajo del pastor es, hermanos, hermanas, que no les sorprenda el fuego de las aflicciones. Les van a venir aflicciones, hermanos, hermanas. Les van a venir penas que no van a poder con ellas. ¿Ok? Ahí cuando son débiles, entiendan esto, es cuando Cristo y nuestro Padre Dios se manifiesta. No se trata de que nos viene una aflicción y pastor, venga y ore por nosotros. Entonces, una persona que viene y dice eso es porque no se le ha enseñado. Por ejemplo, yo conocí a una persona, él es escritor, no lo conocí, se puede decir, lo saludé. Él es escritor, muy probablemente ya murió. Él era predicador, aunque también era motivador. Entonces él cuando era pastor en una iglesia, él oraba para que las personas tuvieran problemas. Y él se los decía, voy a orar para que tengas muchos problemas porque no estás caminando con el Señor. Ok, le voy a decir, Señor, mándale problemas para que se someta a ti. Entonces dice, él lo decía de alguna forma bromeando, pero de verdad él hacía eso. Entonces él decía que era uno de los únicos pastores, bromeando, que venían y le decían, hermano, ya no ore por mí, hermano, ya no ore por mí, tengo muchos problemas. Lo decía vacilando, entonces, pero hermanos, esto es una realidad. Ahora, no se le debe de desear a nadie el dolor. No, Dios sabe que vamos a sufrir, Dios lo sabe, pero es precisamente ahí en el dolor cuando Dios se manifiesta, si es que ponen la mirada en Él. ¿Ok? Él se manifiesta. De hecho, nosotros no sabemos cuándo Él se va a manifestar, porque Él viene así en un abrir y cerrar de ojos. Él viene. ¿Por qué? Porque Satanás anda viendo a ver cuándo va a venir, ¿verdad? A tocar nuestras vidas. Entonces Cristo simplemente nos dice, estén despiertos, es todo, estén despiertos porque no sabes cuándo va a venir, cuándo Él va a hacer la visitación, cuándo te va a dar la paz, cuándo te va a dar el gozo. El Señor puede sanar de una enfermedad física a alguien. La persona se puede gozar en el Señor porque la sanó físicamente, pero no necesariamente espiritualmente. La verdadera sanación espiritual es cuando la persona puede gozarse, puede tener paz en medio de la tribulación. Así como iba Cristo dormidito, cuando Él iba dormidito, así o sea, ahí nos está enseñando Cristo, ok, les dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Entonces en el mar de Galilea, vienen los discípulos del Señor y se suben con Él. Cristo viene durmiendo. Ok, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está la alegoría. Entonces se levanta una tormenta. Eso significa los problemas de la vida, ¿no? Tus hijos andan en las drogas, andas mal con tu matrimonio,
no te alcanza el dinero para pagar tus deudas, todo lo que tiene que ver con la aflicción. Por ahí alguien se enfermó y tienes una cantidad de problemas. Esos son los vientos huracanados que se levantan y, Señor, ayúdame. Y Cristo nos enseña que nosotros debemos de ver, tranquilo, tranquila. Entonces ellos, Señor, levántate, mira, estás viendo que nos vamos a morir aquí, vamos a fallecer y tú dormido, Señor. Entonces Cristo se levanta tranquilamente, calma los vientos y las tormentas, pero les dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿En dónde está su fe? ¿En dónde está su fe? Les dice, hombres de poca fe. Entonces, ¿qué nos está enseñando Cristo? Cuando te vengan las tormentas, las tribulaciones, cuando te vengan, si tus hijos andan mal, si tu esposo o tu esposa anda mal, tranquilo, Cristo viene contigo en la barca o en el arca, en el caso de Noé. Tranquilo, tranquila. Déjale eso a Dios. Tú pon la mirada en Él. Y ahí donde tú eres débil, Padre mío, perdóneme, Señor, porque soy una persona carnal, mundana, tiendo a dudar de usted, Padre Santo. Tú pon la mirada en Cristo Jesús. Si no sabes poner la mirada en Cristo Jesús, vete y empieza a leer Juan, el Evangelio de Juan. Terminas, ponte a leer el Evangelio de Mateo. Lo terminas para que veas cómo es Dios. Para que entiendas cómo es. Cuando Cristo sanó a una mujer que estaba doblegada, Satanás la tenía, ni siquiera podía caminar bien, la tenía doblegada 18 años, y viene simplemente Jesús y la sana. Eso es una alegoría para una mujer que anda caminando mal, que anda doblegada, Satanás la tiene bien doblegada. Entonces tú, que tienes tu mirada en Él, una vez que entiendes, Cristo te levanta, te endereza tú. O sea, estoy hablando espiritualmente. Ya sea que la mujer sea una prostituta, ya sea que la mujer sea una adúltera, ya sea que la mujer anda buscando los placeres de la vida. Eso es lo que representa una mujer que anda encorvada. Ahora está hablando también alegóricamente de toda una iglesia, toda una congregación. Todos son alegorías, hermano. Viene otra persona y hay algunos que están ahí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y él seguía gritando. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús voltea y le dice, ándale, Jesús te habla. Entonces Cristo le pregunta, ¿qué quieres? Dice, Señor, quiero ver. Y lo sanó. ¿Quiénes son los ciegos espirituales? Los que andan enfocados. Estoy hablando de iglesia, ¿ok? Aquí no estoy hablando de personas del mundo. Los que tienen pura religiosidad. Les vienen las tribulaciones y como están ciegos, pues no saben, no andan en la oscuridad. Eso también representa una persona que anda en las drogas, anda en las tinieblas, Entonces le dice al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor, porque no entiendo, soy esclavo de las drogas, ando en las tinieblas, Señor, ando en el pecado, lo que sea. Entonces se le pide al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mi entendimiento. Entonces Cristo, que es nuestro verdadero pastor, está el pastor de la iglesia que le dice a la iglesia, no se sorprendan para que puedan
cuando les vengan las aflicciones, las van a tener. Es necesario que padezcan tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Pero iglesia, esa es la bendición más grande. Porque en las tribulaciones, en la medida que entiendas, te vas a dar cuenta de que no vas solo, no vas sola. ¿Okay? Es Cristo quien pelea nuestras batallas. Es Cristo quien pelea nuestros miedos. El Señor sabe que somos cobardes, el Señor sabe que le tenemos muchas veces miedo hasta la misma oscuridad, o sea, pero cuando tenemos la mirada en Cristo Jesús, ya no le tenemos miedo a nada, ni a nadie, ni a la muerte. ¿Por qué? Porque ya es Cristo quien doblegó a esos demonios que nos tenían doblegados, y ahora podemos decir, ya Cristo, ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí, o sea, la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo que solo son para bien, no para andar condenando a la gente, no para andar juzgando a la gente. Hermanos, una persona que anda criticando, juzgando a otras personas, se está envaneciendo, nada sabe. Y sobre todo cuando se quiere justificar, es bien típico de una persona que se quiere justificar que es buena, que esa persona sí tiene conocimiento. ¿Ok? Cuando nosotros andamos haciendo eso, hermanos, esa es evidencia de que no hay amor en nuestros corazones. Porque el mandamiento que nosotros tenemos es, nosotros debemos de mirar por las debilidades de nuestros hermanos. Por ejemplo, una persona cree en Cristo, ¿ok? Entonces, pero no sabe luchar las batallas. Entonces esta persona cree que luchar la batalla es ir a misa los domingos. Entonces, por ejemplo, si le viene una tribulación, va a pensar, ¿por qué? Porque estos no son pensamientos de Cristo, son pensamientos del demonio. Ya ves, estas cosas te pasan porque no vas a misa. Y esto no es así. Nosotros no somos castigados por no ir a misa. Nosotros no somos nosotros vamos a pasar tribulaciones. O sea, esa es la antesala para poder llegar a Cristo. Eso es bueno. Cuando viene la tribulación, gracias, Padre mío. Entonces, por eso dice Pablo en los Romanos, dice, la gente del mundo piensan que estamos locos. Gracias, Señor, porque se me murió mi hijo. ¿Cómo que gracias porque se te murió tu hijo? Porque sabes que tu hijo en realidad no murió, o tu hija. Porque sabes que Cristo, que nuestro Padre Dios, es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Viene una persona, la mira a Cristo y le dice, sígueme. Le dice, Señor, déjame ir a cuidar a mi padre, enterrarlo y luego vengo y te sigo. Dice, deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos. Tú sígueme. O sea, andaba Cristo, Dios, el Hijo de Dios, caminando en la tierra, y su papá, que no estaba presente, andaba en las cosas de la vida de este mundo. Cuando Cristo estaba aquí, el Hijo de Dios, caminando en la tierra, le dice Cristo, sígueme. Dice, Señor, déjame cuidar a mi padre, enterrarlo y luego te sigo. No puedes amar más a tu familia que a mí. Si tú prefieres a tu familia, no eres digno de mí, porque prefieres el mundo. Yo soy el que le da vida a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermana. Yo soy el que les da vida. Si me sigues a mí, toda tu familia va a tener vida. Eso es así, hermanos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, nosotros los gentiles.
Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Fíjense bien, esto es lo que yo les decía, lo que dice Pablo. Fíjense bien. Ciertamente les dice a los corintios que lo estaban criticando, que le decían que él no era apóstol, que él nada más quería su dinero. Y aquí lo dice. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. ¿Okay? Aquí de alguna forma Pablo les está diciendo lo que Dios le reveló. Conozco a un hombre en Cristo, estaba hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, pues él mismo, Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, o sea, del hombre espiritual. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, cuando tengo miedo, cuando no tengo para comer, cuando mis hijos están pasando tribulaciones, que obviamente a mí no me agrada. O sea, todo lo que le pudiera causar a uno pena, dolor. ¿Qué dice Pablo? En nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, en las debilidades como las drogas, como el andar mirando pornografía, como el andar mirando a la mujer que no debes de estar viendo, o a un hombre que no debes de andar viendo. Eso es para todos, hermanos, no crean. No sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjense bien. Ay Señor, me reveló grandes cosas, el Señor me mostró el paraíso, wow Señor. Dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para no ser orgulloso, no vanaglorioso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está. Entonces, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace el Señor? Cuando el Señor nos muestra revelaciones, nos muestra, yo las he vivido. Ay, Señor, gracias, Padre. Y luego después viene un mensajero de Satanás y nos da una bofetada. Yo recuerdo que cuando a mí me pasaba esto al principio, yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Básicamente la palabra que dice, cuando te den una bofetada, ponle la otra. Entonces yo dije, ok, Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Andas caminando con el Señor, sigues al Señor y de repente haces una cosa que no deberías de haber hecho. Esa es una bofetada. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agachar la cabeza, poner la otra y dejar que Satanás, que el demonio te dé la otra cachetada. ¿Ves? Y dejarle las batallas a Dios. ¿Okay? Pablo lo dice, fíjense bien. Dice Pablo, para que no me enaltezca sobremanera. Oh, tú ya fuiste al paraíso. Oh, ¿tú has visto a Cristo? ¿Tú escuchaste a Cristo? ¿Te enseñó personalmente todo? Sí. Bueno,
para que no te enaltezcas sobremanera. Dice que Pablo le pidió, cuando fue abofeteado, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, Señor, quita de mí esto, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, el poder de Dios, del Padre y de Cristo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tus hijos andan en las drogas, eres débil, estás sufriendo. Te basta la gracia de mi Padre. ¿Qué debes de hacer? Gracias, Padre. Gracias porque mi hijo anda en las drogas, para que se dé cuenta y para que yo me dé cuenta de que tú eres Dios, de que solamente tú tienes el poder de que andemos caminando bien contigo, con rectitud. Padre mío, hágase, Señor, según su voluntad con mi hijo. Aumente mi fe para yo nunca apartar la mirada de usted, para que usted siempre sea mi pastor, para que usted siempre me guíe. Si mi hijo anda sufriendo las drogas, hágase la voluntad de usted, Padre mío. Entonces, cuando tú pones la mirada en Cristo Jesús, y Dios que mira a esta hija obediente, que entiende, y simplemente el Señor le dice a los ángeles, sáquenlo de ahí, de la esclavitud de las drogas. Y un día se presenta su hijo fuera de las drogas, temeroso de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios pone a los predicadores, Dios pone a las personas a las que van a venir y le van a predicar a ese drogadicto. No es la madre la que tiene que venir y andarle predicando. Nadie es profeta en su tierra. Nadie. Cristo mismo lo dijo. Cristo mismo no pudo hacer muchas cosas en donde lo conocían. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra. Entonces, si tu familia, la gente que te conoce, no te cree, bueno, que no te caiga de sorpresa. A Cristo no le creyeron, pues a ti tampoco. Entonces, a veces es nuestro orgullo el que nos hace creer que podemos convencer, cuando en realidad el que convence. Ahora, ¿podrá haber familia que en realidad sí creyera? Sí, los mismos hermanos de Jesús, Jacobo, que ya después andaba predicando, está en el libro de los Hechos, en donde Jacobo andaba predicando. O sea, eventualmente él creyó también que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya tenemos los ángeles, ya tenemos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, el Señor nos da conocimiento, podemos hablar en lenguas, interpretar las lenguas, podemos conocer. Pablo ya había estado en el tercer cielo, había estado en el paraíso, él ya tenía todo eso. Pero ¿qué dice? Le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder, el dunamis de Dios, que es el Padre y el Hijo, vienen y tocan el corazón de la persona, que es lo que Pablo menciona en 1 Corintios 13, dice, si yo hablara lenguas angelicales, si yo conociera todos los misterios que Dios dio que está escrita en la Biblia, si yo hiciera milagros, pero no tengo amor, o sea, no tengo a mi Padre y a Cristo Jesús en mi corazón, nada soy. Nada soy. O sea, hay una diferencia entre el Espíritu, los ángeles de Dios, que son el Espíritu Santo, y el dunamis, que es el Espíritu Santo, el fuego de Dios, que es el Padre y el Hijo, en donde está el poder. Entonces, lo más grande es el fuego de Dios, el fuego consumidor. Los ángeles trabajan para Dios y los ángeles son servidores de Dios
y son servidores nuestros. El Espíritu está a nuestra disposición para que cuando nosotros oremos, nosotros carnalmente oramos, el Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros, ellos llevan esas oraciones a nuestro Padre Dios, en donde está Cristo. Entonces, ellos son ellos se puede decir, los que están atendiendo, los que andan trabajando. Entonces, vienes y le preguntas al pastor. Bueno, cuando uno le pide vamos a decir, ¿qué debes de hacer en relación a algo? Tú le puedes preguntar a tu pastor en relación a la doctrina. O que, ¿qué dice la Biblia en relación al divorcio, pastor? Bueno, eso se lo puedes preguntar a él. Pero también se lo puedes preguntar a Cristo a la vez. Padre, ¿qué en relación al divorcio? A ver, padre, enséñeme. Tú vas con el pastor, le preguntas, pero también pregúntale a Cristo. O sea, ¿qué tiene de malo preguntarle a Cristo? Que Él no es nuestro pastor. El pastor aquí en la tierra se puede equivocar, pero Cristo no. Ahora, un siervo de Dios, un verdadero pastor, te va a decir lo que dice la palabra de Dios. Pero un pastor que anda envanecido, que nada sabe, ¿qué te va a decir? Su esposo te pega, te golpea, déjalo, búscate otro, búscate uno aquí. Ahí ya está desobedeciendo. Resulta que a lo mejor está usando a tu esposo o a tu esposa para que llegues, para que entres en el reino de Dios. Porque es a través de muchas tribulaciones que entres. Entonces a lo mejor Satanás mismo usa a tu esposo para que te dé unas cachetadas que no son agradables, para que te sometas a nuestro Padre Dios, para que en tu tribulación que tú le digas, Padre mío, gracias por esas cachetadas que me dio mi esposo, porque es a través de varias tribulaciones entrar en el reino de Dios. Entonces, tú le dejas eso, tú bendices a la persona que te maldijo, que te golpeó, eso es lo que dice Cristo. Cristo dice, bendigan a los que los tratan mal. Eso incluye al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija, a la suegra, al suegro. Incluye a todos. Entonces Dios, cuando mira cómo esta hija se somete y acepta esas cachetadas o esos golpes de un marido injusto, esta mujer cuando pone la mirada en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? El que toca a uno de mis hijos o uno de mis hijas, pobre de él o pobre de ella, porque es como la niña de mis ojos. Tú te sometes al Padre, aceptas los golpes que te dan. Ahora, ¿por qué un hombre sigue golpeando a una mujer? Porque la mujer no sabe. Es cristiana, pero no sabe luchar contra las cosas de este mundo. Entonces, una mujer que sabe y entiende y entra en el reino de Dios, ¿qué hace el Señor? Va a usar a Satanás y va a venir con este hombre que golpeó a su esposa y le va a advertir. Le va a pasar algo. Tú no vuelves a tocar a mi hija. Arrepiéntete. Tú no vuelves a tocar a mi hija. Eso se le dice una vez, otra vez, otra vez. No quiere. Se le corta la mano a ese golpeador. Inclusive puede perder la vida. Ya depende de la rebeldía de ese varón. Dios todo lo malo lo usa para bien. Entonces, si lo que el Señor quiere es que lo tenga, que es que nuestro tesoro sea Él, una vez que tienes a Cristo en tu corazón, Dios que hizo el universo, que hizo el cielo y la tierra, Dios que gobierna todo, ¿se le va a olvidar que no tienes comida? ¿A Dios se le va a olvidar que uno de tus hijos anda en las drogas? ¿Podrá ser difícil para Dios que le cambie la vida? Fíjense bien, hermanos.
A lo mejor tú no le puedes predicar a tu hijo o a tu hija, ¿ok? Pero fíjense bien, por eso es necesario conocer la palabra de Dios y meditarla. No se trata de escucharla y ya. No, hay que meditarla. Viene una persona que está paralítica, ¿ok? Entonces se la traen a Cristo. Esa persona es tu hijo, tu hija, la persona por la que tú estás orando, ¿ok? Está paralizada, no conoce a Dios y por lo tanto está paralizada. Está ciega, está paralítica. Entonces hay unas personas, ok, en este caso no es una, son dos, por eso es bueno por lo menos dos personas, orar por alguien, por lo menos dos o tres, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. A veces, por ejemplo, mi madre tiene el don de los dones de sanaciones. Cuando ella ora por alguien, no pasa nada. Tienen que ser dos hijos de Dios. Entonces, yo tengo el don de ciencia, ella tiene el don de sanación. Pero si ella y yo venimos y oramos por alguien, esa persona va a sanar al instante. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, a veces la persona por la que se le va a dar se le va a orar, no quiere que oren por ella. Entonces, el Señor dice que una persona que rechaza la oración, lo dice así, es alegórico, ¿ok? Lo dice, no des las perlas a los puercos para que no las pisoteen. Y también, esto incluye también cuando dices, no des lo santo a los perros, ¿ok? Entonces, una persona que rechaza la oración, no debemos de orar por esas personas porque está rechazando a Dios, ¿ok? Entonces, una persona que tiene el don de sanación ocupa por lo menos otra persona, ¿ok? Que tenga algún don de Dios, o sea, que ya tenga evidencia de que es cristiana, para que ese don de sanación pueda obrar en las personas. Estamos hablando espiritualmente, aunque también los dones de sanaciones incluyen las cosas físicas. Por ejemplo, una persona tiene el don de sanación y tiene el coronavirus. Bueno, esa persona si ora, esa y otra persona ora por esa persona que tiene el virus, Dios la sana. Dios la sana. Ahora, no todas las personas por las que se ora sanan. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor se deja sanar, pero en su mente está pensando, no, hombre, esta gente está loca, está, bueno, pues para no llevarla con... O sea, Dios conoce, Dios no puede orar en una persona que no quiere. Ahora, a veces las personas se dejan, ¿verdad? Que oren por ellas, pero en su mente, en su corazón, en realidad lo rechazan. ¿Ok? Entonces, o simplemente el Señor está usando eso para que esa persona, porque esa persona para entrar en el reino de Dios, ah, tiene que ser a través del Evangelio, no a través de sanaciones, porque Cristo sanó a mucha gente, ¿ok? ¿Y qué pasó? Cristo mismo los dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, porque si lo que se hubiera hecho, lo que yo hice en esos lugares, dice, Sodoma y Gomorra todavía estuvieran aquí. O sea, mucha gente, o sea, no se trata de que la gente crea por los milagros, no. La gente va a entrar en el reino de Dios a través del Evangelio. Lo más poderoso es el Evangelio. ¿Ok? Porque a través del Evangelio la gente llega al conocimiento y es a través del Evangelio que las personas reciben el Espíritu Santo. Entonces ya una vez que tienen el Espíritu Santo, precisamente el Espíritu Santo, que es el que hace los milagros, o sea, pero obviamente ese poder que tienen ellos es dado por Dios. ¿Ok? Entonces,
déjame continuar con lo que dice Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el dunamis, se perfecciona en la debilidad. Entiendan eso. Dios obra en las debilidades, cuando estás sufriendo. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pon tu mirada en Cristo. No la pongas en lo que está pasando, porque eso te va a causar dolor. Ay, mi hijo no tiene, a lo mejor no tiene que comer. Ay, a lo mejor mi hijo no tiene cobijas, ni siquiera anda en la calle. No, 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 imagínate. Y un día le digo a mi hija, le digo, ay, a veces la gente está negativa. Imagínate, yo vivo aquí, por ejemplo, en el camino en donde, o sea, le quise dar un ejemplo. Yo vivo, por ejemplo, pasan mucho los aviones por aquí, obviamente arriba de mí, porque es la dirección en donde está la pista para el aterrizaje. Entonces yo le digo, imagínate, ay, a ver si no me caen los aviones aquí. Le digo, ¿cómo suena eso? Dice, pues eres muy negativo. Le digo, así es mucha gente cristiana. Ay, mi hijo anda en las drogas, a lo mejor mi hijo le van a pegar en enfermedades venéreas porque anda mal, a lo mejor lo van a matar, a lo mejor lo van a cuchillar. Imagínate. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Satanás vino a robar, a destruir, a matar. En las mentes y físicamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es la vida en abundancia? Buenos pensamientos. Pensamientos de paz, pensamientos de tranquilidad, pensamientos de gozo. Entonces, andan los hijos en las drogas. Gracias, Padre mío. ¿Cómo que gracias? Gracias, Padre mío. Entonces, cuando eres débil, y Dios sabe que eres débil, entonces el Señor obra. Pero sobre todo obra en ti para quitarte todos esos pensamientos negativos. La mayoría de la gente que piensa mal, más de un 90%, 95% o el 99% de las cosas no pasan. Entonces simplemente sufrió en vano en su mente. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué eres fuerte? Porque Dios va delante de ti peleando tus batallas. Entonces eres fuerte. ¿Entiende eso, hermano, hermana? De eso se trata, conocer la palabra de Dios. Cuando te vengan esos pensamientos negativos de dolor, de tristeza, de angustia, te viene la depresión. Gracias, Padre mío, Señor, por estos dolores que yo siento, Señor, en la depresión. Gracias, Padre Santo. Pon la mirada en Cristo Jesús y no la despegues. Y un día, es muy típico. A veces es al instante, así estás orando y el Señor te lo quita cuando estás orando. Pero es más típico que un día despiertas, abres los ojos y miras las cosas diferente. Eso es muy típico de las personas que son sanadas de las depresiones, que ahorita hay muchas, y que por las depresiones mucha gente se quita la vida. Entonces, de hecho, pues nosotros podemos conocer personas que ni siquiera sabemos que están padeciendo eso. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque el Señor me lo dijo. Hace como unos 10 años el Señor me mostró que hay una cantidad grande de hombres, jovencitos y sobre todo jovencitas que se quieren quitar la vida. Ese es Satanás obrando. Entonces el Señor me dijo, ora por ellas. Y hay un ministerio. Aquí yo te digo, hermano, hermana, si el Señor te ha puesto pensamientos o ha puesto en tu corazón trabajar en relación con estos jovencitos y con estas jovencitas en relación a la depresión, el Señor te lo ha puesto, no lo dudes, el Señor te está llamando para que trabajes en esa obra, en ese ministerio. Aquí yo simplemente te estoy compartiendo lo que tienes que hacer. Hay que enseñarle a esas personas, a esos jovencitos, que es a través
del conocimiento de Dios, de Cristo, que se pueden ir esas depresiones, ¿ok? Sobrenaturalmente. So, tú has recibido ese llamado, cumple tu ministerio, ¿ok? Entonces, aquí voy a parar ahorita este estudio. Déjeme terminar con Santiago. Santiago 1, ok, que esto va de la mano con lo que venimos haciendo. Ahorita en el siguiente estudio voy a hablar sobre las bienaventuranzas. Fíjense bien lo que dice. Aquí Santiago dice bien, dice mucho, mucho en relación a esto. Fíjense bien. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Analícenlo, medítenlo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Abraham tuvo que esperar 25 años. Dios le dijo, Abraham, le dijo a él, y Sara estaba escuchando, tú vas a tener un hijo. Y a Abraham, y no solamente le dijo, ven, para que veas las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Ahora, eso cabe en dos cosas. Él tuvo un hijo, ¿ok? Isaac, él ya había tenido un hijo con una esclava, pero le dijo, no, tú vas a tener un hijo con Sara. Y Abraham tuvo que esperar 25 años, ¿ok? Entonces, si tu hijo tiene que andar 1 año, 2 años, 5 años en las drogas, tú debes de tener la confianza en el Señor. Ahora, si el Señor quiere que sea mañana, hoy mismo, será difícil para Dios. Será difícil que Dios le quite el alcoholismo a tu familia, a tus hijos, a tus hijas. Será difícil. Entonces, ¿qué dice Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, en realidad es tu fe, yo no les terminé de decir, ahorita me está diciendo el Señor. Están unas personas, está una persona que está paralítica, ¿ok? Entonces la traen, pero no podían entrar porque estaba Jesús y pues no podían entrar a la casa. Entonces, ¿qué hicieron estas personas que tenían fe? Fueron, se subieron arriba de la casa por la fe de ellos, no por la fe del que estaba paralítico, ¿ok? Por la fe de ellos vinieron y abrieron arriba en el techo de la casa y por ahí le bajaron al que estaba enfermo y lo pusieron delante de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando dos personas o más se reúnen en el nombre de Cristo Jesús para orar, ¿ok? Por una persona que no anda bien, Dios dice, por la fe de los que oraron por esta persona, Cristo la sanó. No fue por la fe del paralítico, fue por la fe de las personas que lo pusieron delante de Cristo. Entonces sí, tú puedes orar por el Papa, tú puedes orar por Donald Trump, tú puedes... ¿Qué te impide eso? Nosotros podemos orar. Yo les he dicho, oren por el Papa, oren por los cardenales, oren por los pastores, oren por los que andan caminando mal, ¿okay? Los que andan enseñando mal, oren por ellos. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento de Dios. Ahora, Dios escoge, nosotros podemos escoger una persona simplemente como un ejemplo para que la gente, la iglesia, miren en esa persona que no es así. Pero no quiere decir que Dios no puede cambiarle el corazón a una persona que anda enseñando mal. Dios le puede cambiar el corazón a Joel Osteen, a Cash Luna. ¿Será difícil para Dios? El problema es que el único mandamiento que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces hay personas que han blasfemado. Cuando dicen no tiene perdón es de que tienen que pasar
el dolor. O sea, van a estar muertos. ¿Por cuánto tiempo? Solo Dios sabe. ¿Okay? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. La fe nos conduce a la paciencia, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pedro dice, ¿verdad? Da la secuencia de la fe, conocimiento, hasta llegar al dominio propio, hasta llegar a cuando nosotros ya tenemos la esperanza, dice, ya una vez que tú ya tienes la esperanza en Dios, y ya tienes tu mirada en Dios, dice, la esperanza no avergüenza. También Pablo lo dice, el amor ha sido derramado en sus corazones, o sea, ya Cristo viene y obró. ¿Okay? Dice, pero, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Aquí está hablando de los dones espirituales. Da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Okay? Yo ahorita les mencioné el don de ciencia, que es lo que yo comparto aquí con ustedes. Les menciono acerca del don que tiene mi madre, que es el don de los dones de sanación, en donde ella simplemente por imponer las manos con otra persona, las personas sanan. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación con Cristo. Aquí está lo que yo les decía. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, aquí está hablando alegóricamente, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. O sea, de lo carnal, somos carnales. El espíritu no nos puede traer a la tentación. Entonces la concupiscencia, la carne, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de las criaturas. La segunda parte la voy a incluir en el siguiente estudio. Entonces, acuérdense de esto. En este estudio, de este video, lo más importante es que sepan que la condición en la que debemos de estar, que tiene que ser pobres en espíritu, y que precisamente en la tribulación es cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestros corazones, se manifiesta en las personas, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.